Prepárate para sentir la historia que estás a punto de escuchar. Puede tocar tu corazón más de lo que imaginas. El millonario escondió cámaras por su hijo y vio a la señora de la limpieza hacer algo impensable. No creerás lo que este empresario vio cuando revisó las cámaras ocultas de su casa. Las instaló para proteger a su hijo de apenas 2 años, pero lo que apareció en la cocina lo dejó sin aire, con la garganta cerrada y los ojos llenos de lágrimas. Javier Lozano era un hombre exitoso, respetado, de esos que nunca pierden el control, o al menos eso creían todos. Desde el accidente que mató a su esposa, Javier no volvió a ser el mismo. Siguió trabajando, siguió pagando cuentas, siguió cumpliendo, pero por dentro algo se le murió también. Su hijo Emiliano tenía apenas 24 meses, no estaba enfermo, no estaba lesionado, estaba ausente, no hablaba, no pedía, no lloraba fuerte. Pasaba horas mirando al vacío, con un carrito entre las manos que apenas movía. Los doctores decían que era trauma, que había visto demasiado para alguien tan pequeño. Javier se repetía que estaba haciendo todo lo posible. Terapias, especialistas, rutinas estrictas, pero evitaba algo esencial: estar ahí de verdad. Cada vez que miraba a Emiliano, sentía un nudo en el pecho, porque en ese niño callado veía el reflejo de su propia huida. La casa estaba llena de gente, pero vacía de calor. Niñeras capacitadas, terapeutas atentos, horarios perfectos. Todo funcionaba, todo era correcto, pero Emiliano seguía sin reaccionar, sin risa, sin llanto, sin vida en los ojos. El miedo empezó a ganar terreno. Javier no confiaba en nadie, el mundo ya le había quitado demasiado. Por eso mandó instalar cámaras ocultas por toda la casa, no por control, sino por terror. Terror a perder también a su hijo sin darse cuenta. Entre el personal estaba Lupita, la señora de la limpieza, morena, bajita, callada. Llegaba temprano, se iba sin hacer ruido. Para Javier era solo eso, alguien que barría, limpiaba y no se metía en nada. Ese día, Javier estaba en una junta importante, números, contratos, decisiones grandes. De pronto, algo lo hizo tomar el celular. Abrió la aplicación de las cámaras sin saber por qué, y entonces vio la cocina. Emiliano estaba en el piso, no sentado rígido, no ausente, estaba riéndose, una risa chiquita, torpe, real. Frente a él, Lupita estaba tirada boca arriba, haciendo ruidos absurdos, moviendo una cuchara como si fuera un avión. No lo miraba con lástima, lo miraba como a un niño, como a cualquier niño. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Esa risa no existía, no debería existir. No la había escuchado desde antes del accidente. Cerró la laptop, se levantó sin explicaciones y salió corriendo. Necesitaba llegar a casa, necesitaba ver si aquello era real, porque si lo era, significaba que todo lo que creía saber estaba mal. Javier manejó como si el tráfico no existiera. No escuchaba la radio, no pensaba en la junta que acababa de abandonar, no le importaban las llamadas perdidas, tenía la imagen de Emiliano riendo clavada en la cabeza, repitiéndose una y otra vez como un milagro que no se atrevía a creer del todo. Parte de él quería llegar rápido para confirmar que era real. Otra parte tenía miedo de descubrir que ya se había acabado. Cuando llegó a casa, no hizo ruido. Dejó las llaves sobre la mesa y avanzó despacio, como si temiera romper algo frágil. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio vacío de antes. Era un silencio vivo. Desde la cocina se escuchaban pequeños sonidos, un golpecito, un murmullo suave, una risa corta que le apretó el pecho. Javier se detuvo en el marco de la puerta. No entró. Se quedó ahí, escondido como un intruso en su propia casa. Emiliano estaba sentado en el piso, con las piernas abiertas, golpeando 2 tapas de plástico una contra la otra.
Lupita estaba frente a él, sentada también en el suelo, imitándolo, exagerando los movimientos, celebrando cada sonido como si fuera el mejor concierto del mundo. No había juguetes caros. No había métodos terapéuticos. Solo presencia. Lupita se reía con Emiliano, no de él. Cuando el niño dejaba caer una tapa, ella hacía un drama exagerado, y Emiliano soltaba esa risa pequeña, imperfecta, pero viva. Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas sin permiso. Ahí, viendo esa escena, entendió algo que le dolió más que el accidente. Su hijo no necesitaba más expertos, necesitaba a alguien que se sentara en el suelo con él. Y Javier no lo había hecho ni una sola vez desde la muerte de su esposa. No porque no quisiera, sino porque no había sabido cómo. El piso crujió bajo su zapato. Lupita levantó la mirada de inmediato. Emiliano también volteó, sorprendido. La risa se cortó en seco. Javier sintió un golpe en el estómago. Había roto el momento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono más duro del que pretendía. Lupita se puso de pie rápido, nerviosa, limpiándose las manos en el delantal. «Nada malo, señor Javier», dijo. «Nomás estaba jugando con el niño». Javier frunció el ceño. «Usted está aquí para limpiar, no para hacer eso», soltó señalando el piso sin saber exactamente qué era eso. Las palabras salieron cargadas de miedo, no de enojo. Miedo a perder el control. Miedo a aceptar que alguien más estaba logrando lo que él no había podido. Lupita bajó la mirada un segundo, pero no se disculpó. Algo en ella se enderezó. «Con respeto, señor», dijo en voz baja pero firme. «Los niños no necesitan que uno esté parado sobre ellos. Necesitan que uno se baje al suelo, que los mire, que los vea». Javier se quedó sin palabras. Nadie le había hablado así desde la muerte de su esposa. Ese momento, incómodo y tenso, marcó un antes y un después. Javier había llegado dispuesto a poner límites y se encontró con una verdad que no estaba listo para escuchar. Algo, dentro de él, empezó a resquebrajarse, y por primera vez no quiso huir. Después de las palabras de Lupita, nadie dijo nada durante varios segundos. Emiliano volvió a sentarse en el piso, ajeno a la tensión, jugando con una tapa que hacía rodar lentamente. Javier seguía de pie, rígido, con los brazos cruzados, como si ese gesto pudiera protegerlo de lo que acababa de escuchar. Pero no podía. La frase se le había metido directo al pecho. «No es su responsabilidad», dijo finalmente Javier más bajo. «Para eso hay especialistas». Ni siquiera estaba convencido de lo que decía. Era la misma frase que se repetía desde hacía meses. La misma que usaba para justificarse cuando se iba temprano o llegaba tarde. Lupita lo miró con calma, sin desafío, pero sin miedo. «Yo no soy especialista, señor», respondió ella. «Pero sí sé algo. Cuando un niño se queda callado así, no es porque no tenga nada que decir, es porque nadie lo está escuchando». Javier tragó saliva. Emiliano golpeó la tapa contra el piso y levantó la mirada, como si confirmara cada palabra. La imagen lo golpeó sin aviso. El accidente, la lluvia, los gritos, el silencio después. Javier recordó a su esposa girándose para ver a Emiliano segundos antes del impacto. Recordó haber sobrevivido. Recordó haber pensado que eso no tenía sentido. Desde entonces había vivido con una culpa muda, constante, como un zumbido que nunca se apagaba. Javier se dio cuenta de algo doloroso. No se había alejado de su hijo por falta de amor, sino por miedo. Miedo a mirarlo y recordar. Miedo a tocarlo y sentir que no merecía seguir ahí. Había confundido responsabilidad con distancia, protección con ausencia. Sin saber bien por qué, Javier se agachó. No del todo, solo un poco. Emiliano lo miró con curiosidad, sin emoción, sin rechazo. Javier extendió la mano hacia una tapa. Dudó.
Se sentía ridículo, inexperto, vulnerable. Finalmente se sentó en el piso, la espalda rígida, las piernas mal acomodadas. No sabía qué hacer. Lupita dio un paso atrás, dejándoles espacio, sin irse. Emiliano miró a su papá durante unos segundos eternos y luego empujó la tapa hacia él, despacio. Ese gesto mínimo le rompió algo a Javier. No era una risa, no era una palabra, era una invitación, una oportunidad. Javier empujó la tapa de vuelta torpemente. Emiliano no rió, pero tampoco se alejó. Se quedó. Lupita observaba desde lejos, con los ojos húmedos. No intervino. Sabía que ese momento no le pertenecía. Javier entendió entonces que nadie le había quitado su lugar de padre. Él mismo lo había abandonado y ahora estaba intentando volver. Nada se resolvió ese día. Emiliano no habló, no rió fuerte. Javier no se transformó mágicamente, pero algo cambió. Porque por primera vez desde el accidente, Javier no huyó del suelo. Se quedó ahí. Ese día no terminó con gritos ni despidos. Terminó con un cansancio distinto. Javier se quedó en casa más tiempo del habitual, aunque no sabía muy bien qué hacer con ese tiempo. Caminaba de un cuarto a otro como alguien que vuelve a una casa que ya no reconoce del todo. Emiliano dormía la siesta y el silencio volvía a ocuparlo todo, pero ya no era tan cómodo como antes. Por la noche, Javier abrió de nuevo la aplicación de las cámaras. Esta vez no buscaba vigilar, buscaba entender. Reprodujo escenas de días anteriores y empezó a notar cosas que antes le habían pasado de largo. Lupita hablándole bajito a Emiliano, esperándolo sin apurarlo, celebrando cosas mínimas que nadie más veía. Y luego se vio a sí mismo, pasando rápido, sin mirar, sin detenerse. No sintió coraje, sintió vergüenza, porque se dio cuenta de que había delegado no solo el cuidado, sino también la presencia. Había convertido la paternidad en una lista de pendientes cumplidos por otros, y eso no se podía comprar ni tercerizar. Esa noche soñó con su esposa, no con el accidente, sino con una escena simple. Ella sentada en el suelo, jugando con Emiliano cuando todavía era un bebé. Al despertar, Javier entendió algo que lo golpeó fuerte. Ella siempre se había bajado al nivel de su hijo. Él, en cambio, había aprendido a vivir desde arriba, incluso emocionalmente. A la mañana siguiente, Javier buscó a Lupita, no con tono de jefe, sino con torpeza. «Oiga», dijo, «ayer yo no quise sonar así». Lupita lo miró con atención. No esperaba disculpas, pero tampoco las rechazó. «Yo sé, señor», respondió. «A veces uno habla desde el miedo». Javier respiró hondo. «Tengo miedo de perderlo», admitió. «Y creo que por eso me alejé». Decirlo en voz alta fue doloroso, pero también necesario. Lupita asintió despacio. «Alejarse no protege», dijo. «Acompañar sí». No firmaron nada, no hubo reglas nuevas, solo un acuerdo humano. Javier intentaría estar más. No perfecto, no experto, presente. Lupita prometió seguir como hasta ahora, pero respetando que ese espacio le pertenecía primero al padre. Ese mismo día, Javier volvió a sentarse en el piso con Emiliano. Esta vez no miró a Lupita buscando guía, miró a su hijo. Imitó un sonido. Repitió un gesto. Se permitió verse ridículo. Emiliano lo observó con atención, serio, pero atento. No hubo risa. Pero hubo algo nuevo. Emiliano tocó la mano de su papá y no la soltó de inmediato. Javier sintió un nudo en la garganta. Entendió que la conexión no siempre llega con alegría explosiva. A veces llega con confianza silenciosa. Esa noche, Javier supo que el cambio no sería rápido ni fácil. Habría retrocesos, días malos, momentos de culpa. Pero también supo algo más importante. Ya no quería huir. Quería aprender a quedarse, incluso cuando doliera. Lupita nunca hablaba de su vida. Llegaba, trabajaba, se iba.
Pero esa mañana, mientras preparaba café en la cocina, Javier notó algo distinto en su mirada. No era tristeza, era memoria. Como si lo que estaba pasando con Emiliano le hubiera removido cosas guardadas desde hace años. Javier dudó en preguntar, y por primera vez decidió hacerlo con respeto. «Yo también fui una niña callada», dijo Lupita sin mirarlo. «Mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años». La frase cayó suave, pero pesada. Lupita explicó que nadie le preguntó cómo estaba, que aprendió a portarse bien, a no estorbar, a hacerse chiquita para que el mundo no la notara. Javier entendió entonces por qué Lupita sabía quedarse en silencio sin desaparecer. «Los niños no necesitan palabras bonitas», continuó. «Necesitan que alguien se quede cuando no saben pedir ayuda». Javier sintió un golpe seco en el pecho. Emiliano no sabía pedir, y él no había sabido quedarse. Ese día, Emiliano permitió algo nuevo, que Javier lo cargara unos segundos. No lloró, no sonrió, se acomodó. Fue poco tiempo, pero suficiente para que Javier sintiera que el mundo se le acomodaba apenas 1 centímetro. A veces, eso basta para seguir. Pero la noche trajo consigo el miedo. Emiliano despertó llorando, desconsolado. Javier entró al cuarto paralizado. No supo qué hacer. La imagen del accidente volvió con fuerza. El llanto se mezcló con recuerdos, con culpa, con terror. Javier salió del cuarto y dejó que Lupita entrara. Desde el pasillo escuchó cómo Emiliano se calmaba poco a poco. Cada segundo fue una acusación silenciosa. Javier se sentó en el suelo, apoyó la cabeza en la pared y entendió que amar también implicaba fallar y volver a intentar. «Me dio miedo», admitió después. Lupita no lo juzgó. «Eso no lo hace mal, papá», respondió. «Lo haría mal si ya no volviera a intentarlo». Javier regresó al cuarto. No tomó a Emiliano, no habló. Se sentó al lado de la cama. Se quedó. Emiliano, medio dormido, estiró la mano y tocó su camisa. Javier no se movió. Aprendió que quedarse también era una forma de amar. Desde ese día, Javier dejó de ver a Lupita como la señora que limpia. La vio como alguien que había sobrevivido al dolor sin endurecerse. Y eso, para él, era una forma de valentía que nunca había aprendido en los negocios. Nada estaba resuelto todavía, pero algo fundamental se había sembrado, la certeza de que el amor no se demuestra huyendo del llanto, sino quedándose cuando duele. Y Javier, por primera vez, estaba dispuesto a aprender. Lupita llevaba varios días sintiendo una presión extraña en el pecho, como si algo se estuviera acumulando sin permiso. No era cansancio físico. Estaba acostumbrada a eso desde siempre. Era otra cosa, una mezcla de miedo y apego que le resultaba peligrosa. Cada vez que Emiliano la buscaba con la mirada, cada vez que estiraba los brazos hacia ella antes de dormir, Lupita sentía una ternura tan profunda que le dolía, porque sabía, por experiencia, que encariñarse demasiado siempre tenía un costo, y ella había aprendido a sobrevivir evitando ese precio. Desde que Javier había empezado a sentarse en el piso con su hijo, Lupita había dado un paso atrás. No porque no quisiera estar, sino porque entendía algo fundamental. Ese lugar no le pertenecía. Sin embargo, Emiliano no lo entendía así. Para él, Lupita seguía siendo la presencia constante, la que no se iba, la que no desaparecía cuando el llanto se hacía fuerte. Y eso despertaba en Lupita recuerdos que llevaba décadas intentando mantener dormidos. Por las noches, al llegar a su casa, Lupita soñaba con su infancia, con la cama vacía donde su mamá ya no estaba, con adultos que le decían que ya pasaría, pero nunca se sentaban a su lado. Había aprendido muy temprano que el cariño podía desaparecer sin aviso. Por eso, ahora que sentía ese lazo creciendo con Emiliano, el miedo regresaba con la misma fuerza de antes. No quería convertirse en alguien indispensable,
porque sabía que lo indispensable siempre es lo que más duele perder. Ese día, Emiliano tuvo una crisis fuerte. Lloró durante largos minutos, inconsolable. Javier estaba en una llamada urgente y Lupita fue quien entró al cuarto. Lo cargó, lo meció despacio, le habló bajito. Emiliano se calmó poco a poco, apoyando la cabeza en su hombro. Cuando Javier entró y vio la escena, algo se tensó en el ambiente. No dijo nada, pero Lupita lo sintió. Sintió ese límite invisible que comenzaba a cerrarse. Más tarde, mientras limpiaba la cocina, Lupita escuchó a Javier hablando por teléfono. No quiso escuchar, pero algunas palabras se le clavaron sin permiso. Dependencia, confusión, no es lo mejor. Lupita sintió un frío recorrerle la espalda, no porque estuviera siendo acusada de algo malo, sino porque esa conversación confirmaba su mayor temor, que alguien decidiera una vez más que ella debía hacerse a un lado sin explicaciones. Esa noche, Lupita estuvo a punto de empacar sus cosas, no por enojo, por autoprotección. Se sentó en su cama con la mochila abierta, mirando el uniforme de trabajo doblado con cuidado. Pensó que irse antes de que se lo pidieran sería menos doloroso. Era una huida conocida, segura, silenciosa. Pero algo la detuvo, el recuerdo de Emiliano buscándola con la mirada, no desde la necesidad, sino desde la confianza. Al día siguiente, Lupita llegó más callada que de costumbre. Javier lo notó. Emiliano también. El niño se mostró inquieto, más sensible. Javier intentó calmarlo, pero Emiliano lloró con fuerza. Lupita observó desde lejos, con el corazón encogido, luchando contra el impulso de intervenir. Sabía que hacerlo podía reforzar justo aquello que Javier temía, y aún así quedarse quieta le dolía. Finalmente, Javier la llamó, no con tono autoritario, con torpeza. «Lupita, ¿está todo bien?» Ella respiró hondo. Por primera vez, no respondió automáticamente. «No lo sé», dijo, «porque cuando uno cuida de verdad, también se encariña, y a veces parece que eso estorba». Las palabras quedaron flotando, pesadas, necesarias. Javier entendió, al escucharla, que había cometido un error, no de intención, sino de miedo. Había empezado a proyectar su culpa y su inseguridad sobre alguien que solo había amado sin cálculo. Lupita no estaba invadiendo, estaba sosteniendo, y ahora estaba pagando el precio emocional de hacerlo bien. Ese día marcó un punto crítico. Lupita comprendió que debía poner límites para no perderse a sí misma. Javier entendió que sanar no solo implicaba acercarse a su hijo, sino aprender a no lastimar a quienes lo habían sostenido cuando él no pudo. Nada se resolvió aún, pero el conflicto estaba expuesto y ya no había vuelta atrás. Lupita no durmió esa noche. Se quedó sentada en la orilla de la cama, mirando la mochila abierta como si fuera un espejo de todas las veces que había tenido que irse sin hacer ruido. Recordó trabajos anteriores, casas ajenas, despedidas sin explicación. Siempre había sido así. Cuando el vínculo se volvía profundo, cuando el cariño empezaba a doler, ella se adelantaba al golpe. No era cobardía, era supervivencia. Y ahora, con Emiliano, el miedo era distinto, más grande, porque no se trataba solo de perder un trabajo, se trataba de romper un lazo que había nacido sin permiso. A la mañana siguiente, Lupita se levantó temprano, antes que todos. Preparó café como siempre, limpió la cocina con la misma precisión de siempre, pero algo había cambiado. Cada gesto tenía un sabor a despedida. Miró el pequeño banco donde se sentaba a jugar con Emiliano, las tapas de plástico guardadas en un cajón, el espacio en el piso que ya se había vuelto familiar. Pensó que tal vez lo mejor era irse antes de que el niño notara su ausencia como una herida nueva. Cuando Emiliano despertó, Lupita no entró de inmediato a su cuarto. Esperó, se obligó a esperar. Desde el pasillo escuchó el murmullo bajo de Javier intentando calmarlo. Emiliano lloró más fuerte. Lupita
Apretó los puños. Cada fibra de su cuerpo le pedía ir, cargarlo, mecerlo, hablarle bajito, pero se quedó quieta. Sabía que, si seguía ocupando ese lugar, nunca habría espacio para que Javier lo hiciera suyo del todo. Javier salió del cuarto con el niño en brazos, visiblemente agotado. Emiliano lloraba con la cara roja, buscando con la mirada algo que no encontraba. Cuando vio a Lupita en la cocina, estiró los brazos hacia ella sin pensar. Ese gesto fue un golpe seco para ambos. Javier se quedó inmóvil. Lupita sintió que el aire se le iba del pecho. No era dependencia, era confianza, y eso lo hacía todo más difícil. «Lupita», dijo Javier con voz baja, «¿puede ayudarme un momento?» Ella negó despacio, casi imperceptible. «No», respondió, «hoy no». La palabra quedó suspendida en el aire. No era rebeldía, era límite. Javier la miró sorprendido. Emiliano lloró más fuerte. Lupita cerró los ojos un segundo, sosteniéndose para no quebrarse. «Si siempre soy yo la que entra», continuó Lupita, «él nunca va a aprender que usted también se queda». Javier sintió una mezcla de enojo y vergüenza. Parte de él quería discutir. La otra entendía que Lupita tenía razón. Con manos temblorosas, volvió a abrazar a su hijo y regresó al cuarto. Esta vez no salió rápido. Esta vez se quedó. El llanto duró más de lo habitual. Lupita escuchó cada segundo desde la cocina, con lágrimas silenciosas corriéndole por la cara. Se sentía cruel. Se sentía necesaria. Se sentía fuera de lugar. Todo al mismo tiempo. Cuando el llanto finalmente bajó, Lupita supo que había cruzado un punto sin retorno. Si iba a quedarse en esa casa, tendría que aprender a amar sin ocupar el centro. Esa tarde, Lupita habló con Javier. No pidió permiso. No se justificó. «Estoy pensando en irme», dijo con la voz firme pero quebrada. «No porque no quiera al niño. Precisamente por eso». Javier la miró, pálido. La idea lo sacudió. No había considerado perderla. «No así. No ahora. Usted no está estorbando», respondió Javier con dificultad. «Yo soy el que está aprendiendo tarde». Lupita negó con suavidad. «A veces, para que alguien crezca, otro tiene que hacerse a un lado un poco», dijo. «Yo no quiero ser la razón por la que usted vuelva a huir». Las palabras dolieron, porque eran ciertas. Esa noche, Lupita no empacó, pero dejó la mochila bajo la cama, como una posibilidad real, como un recordatorio de que amar también implica saber cuándo soltar. Javier se quedó despierto mucho tiempo, con Emiliano dormido en el pecho, entendiendo que estaba a punto de perder algo importante si no aprendía a elegir con valentía. Y esta vez no quería equivocarse. Javier pasó la noche casi sin dormir, con Emiliano apoyado sobre su pecho, respirando despacio. El peso del cuerpo pequeño lo mantenía despierto, pero no incómodo. Al contrario, lo anclaba. Cada respiración del niño le recordaba que ya no estaba solo con su culpa. Mientras miraba el techo oscuro, Javier pensó en cuántas veces había usado el cansancio como excusa para irse temprano, para delegar, para no enfrentar lo que dolía. Esa madrugada entendió algo que nunca había querido aceptar. Huir también es una forma de elegir, y él había elegido huir demasiadas veces. Cuando amaneció, no dejó a Emiliano en la cuna de inmediato. Se quedó ahí, sentado en la cama, hablándole bajito aunque no supiera si el niño lo entendía del todo. Le habló de su mamá sin mencionar el accidente, solo de cómo se reía, de cómo se agachaba para mirarlo a los ojos, de cómo siempre encontraba tiempo aunque estuviera cansada. Decir su nombre no le rompió la voz esta vez. Le dolió, sí, pero no lo paralizó. Emiliano abrió los ojos y lo miró con atención, sin llorar, sin apartarse. Ese pequeño gesto fue un avance silencioso. No hubo risa, pero tampoco rigidez. Emiliano apoyó la mejilla contra el pecho de su papá, como si reconociera algo familiar que había estado ausente.
Javier sintió un nudo en la garganta y respiró hondo para no llorar encima de él. No quería que su hijo asociara el contacto con tristeza. Quería que lo sintiera como refugio. Más tarde, Javier tomó una decisión que llevaba meses evitando. Llamó a su oficina y canceló todas las reuniones del día. No dio explicaciones largas. No pidió disculpas. Dijo algo que nunca decía. Hoy no voy a ir. Colgó antes de arrepentirse. En ese acto simple hubo más valentía que en muchos negocios cerrados, porque por primera vez estaba priorizando algo que no podía comprar ni recuperar después. Lupita llegó como siempre, puntual, pero con el cuerpo tenso. Traía la mochila al hombro, no la escondía. Javier la vio desde el pasillo y sintió un golpe en el estómago. Entendió que el tiempo se estaba acabando. Lupita, dijo, hoy no quiero que limpie. Ella frunció el ceño sorprendida. Quiero que se quede, continuó, pero no para reemplazarme, para acompañarnos mientras aprendo. Lupita no respondió de inmediato. Miró a Emiliano, que estaba sentado en el piso, jugando con una tapa, serio, pero atento. Luego miró a Javier. Quedarse también duele, dijo, más que irse. Javier asintió. Lo sé, respondió. Por eso no quiero hacerlo solo. No fue una súplica, fue una invitación honesta. Ese día se sentaron los tres en el suelo. No como una escena perfecta, sino torpe, incómoda. Javier imitó un sonido. Lupita no intervino de inmediato. Esperó. Emiliano miró a su papá, curioso. Después empujó la tapa hacia él. Javier la empujó de vuelta. Emiliano no rió, pero emitió un pequeño sonido, casi un intento de vocal. Lupita sintió que el pecho se le apretaba. Ese sonido no era casual, era conexión. Horas después, cuando Emiliano se quedó dormido sobre el tapete, Lupita se levantó para irse. Tomó la mochila, pero no con la misma rigidez de antes. No me voy hoy, dijo, pero necesito saber que este esfuerzo no es solo de un día. Javier la miró a los ojos. No lo es, respondió. Si fallo, dígamelo. Pero no me deje huir otra vez. Lupita respiró hondo. Esa promesa no era perfecta, pero era real. Esa noche, Javier se sentó solo en la sala y apagó las cámaras una por una. No porque ya no quisiera proteger a su hijo, sino porque entendió que la vigilancia no reemplaza la presencia. Por primera vez desde el accidente, dejó de mirar la casa desde una pantalla. Decidió vivirla desde dentro. Antes de dormir, Javier se acercó a la cuna de Emiliano. El niño dormía tranquilo. Javier apoyó la mano sobre su espalda y susurró algo que nunca había dicho en voz alta. Aquí estoy. No sabía si Emiliano lo entendía, pero él sí. Y eso era el verdadero comienzo. Los primeros días después de apagar las cámaras fueron extraños para Javier. Se sentía desnudo, como si hubiera soltado una red de seguridad que, aunque incómoda, le daba una falsa sensación de control. Descubrió que estar presente no era solo sentarse en el piso o cancelar juntas, sino sostener la incertidumbre sin esconderse. Cada mañana despertaba con una mezcla de miedo y determinación. Miedo a fallar otra vez. Determinación de no volver a huir. Emiliano empezó a mostrar cambios pequeños, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera ahí todo el tiempo. Giraba la cabeza cuando escuchaba la voz de su papá. Emitía sonidos nuevos, suaves, como si estuviera probando el mundo otra vez. No eran avances espectaculares, pero para Javier eran milagros cotidianos. Cada gesto confirmaba que el niño no estaba roto, estaba esperando. Lupita observaba con atención, cuidando no intervenir de más. Le costaba. A veces tenía que apretar las manos para no adelantarse, para no ocupar un espacio que ya no le correspondía. Pero también sentía orgullo. Ver a Javier esforzarse, equivocarse y volver a intentar le confirmaba que no se había equivocado al quedarse. Aún así, seguía alerta. El mundo exterior todavía no había aparecido.
y sabía que lo haría. La llamada llegó una mañana temprano. Javier la reconoció de inmediato. Su suegra. Hacía meses que no hablaban. Contestó con el cuerpo tenso. La voz del otro lado fue directa, sin rodeos. Preguntó por Emiliano, por las rutinas, por esa mujer que estaba tan cerca del niño. Javier sintió como la presión regresaba de golpe. «No me parece sano», dijo ella. «El niño ya perdió demasiado como para encariñarse con alguien que no es su familia». Las palabras no fueron dichas con maldad, pero sí con juicio. Javier apretó la mandíbula. Antes habría sentido, habría evitado el conflicto. Esa vez no. «Familia es quien se queda», respondió. «Y quien lo ha cuidado cuando yo no supe hacerlo». La conversación terminó tensa. Javier colgó con el corazón acelerado. Sabía que esa no sería la última presión. El mundo no entiende de procesos lentos ni de heridas abiertas. Espera resultados, etiquetas, decisiones claras. Y él apenas estaba aprendiendo a caminar de nuevo como padre. Ese mismo día, en la oficina, el ambiente fue distinto. Comentarios sutiles, preguntas disfrazadas de preocupación. Javier notó miradas nuevas, evaluadoras. Su ausencia reciente no había pasado desapercibida. Alguien mencionó la palabra prioridades con un tono que no era inocente. Javier entendió que sanar tenía un costo y que estaba empezando a pagarlo. Esa noche, Javier habló con Lupita, no desde la autoridad, sino desde la honestidad. Le contó de la llamada, de la presión, del miedo a que alguien decidiera por él. Lupita escuchó en silencio, luego dijo algo simple. «Cuando uno cambia, el mundo se incomoda». Javier la miró y asintió. Esa incomodidad era la prueba de que algo estaba ocurriendo de verdad. Emiliano, ajeno a todo eso, se quedó dormido en el piso mientras jugaban. Javier lo cargó con cuidado y lo llevó a la cuna. El niño no se tensó, no se apartó, se acomodó. Ese gesto silencioso le dio a Javier una certeza nueva. Podía enfrentar lo que fuera, mientras no volviera a soltarlo. Esa noche, Javier entendió que el verdadero desafío no era solo sanar dentro de la casa, sino proteger ese proceso del ruido de afuera. Y por primera vez, en lugar de preguntarse qué esperaban los demás de él, se preguntó algo distinto. ¿Qué necesita mi hijo hoy? La respuesta, aunque no siempre clara, empezó a guiarlo mejor que cualquier consejo. La presión dejó de ser sutil. Ya no eran comentarios sueltos ni miradas incómodas. Una mañana, Javier recibió un correo de la Escuela de Estimulación Temprana. Solicitaban una reunión urgente para revisar el entorno emocional de Emiliano. El lenguaje era educado, pero el mensaje era claro. Alguien había hablado. Javier cerró la computadora y se quedó mirando la pared unos segundos, respirando hondo. Entendió que el proceso que estaba viviendo en casa ahora iba a ser evaluado desde afuera, con reglas ajenas y tiempos que no respetaban el ritmo de un niño herido. En la reunión, los especialistas hablaron de vínculos primarios, de figuras de apego, de confusión emocional. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando mencionaron a Lupita como personal de apoyo, que debía mantener distancia afectiva, algo dentro de él se tensó. Recordó cada madrugada en que ella había sostenido a Emiliano cuando él no pudo. Recordó cada pequeño avance nacido de esa presencia constante, y por primera vez no se quedó callado. «Mi hijo no está confundido», dijo con calma. «Está volviendo a confiar». Hubo silencio. Algunos intercambiaron miradas. Javier continuó. «Yo me ausenté cuando no supe manejar mi dolor. Ella se quedó, no como madre, no como sustituta, como alguien que estuvo presente cuando más lo necesitaba. Defenderlo en voz alta le dio miedo, pero también claridad. La conversación terminó sin acuerdos claros, solo advertencias. Al salir, Javier sintió el peso de lo que acababa de hacer.
Había desafiado una estructura que prefería lo correcto a lo humano. Sabía que habría consecuencias, pero por primera vez no le importó perder aprobación. Esa tarde, Javier reunió al personal de la casa, no para dar órdenes, sino para hablar. Dijo que estaba reorganizando horarios, rutinas y responsabilidades, que él estaría más presente, que Lupita no era la que limpia cuando Emiliano estaba despierto, sino parte del entorno emocional del niño. Algunos asintieron, otros guardaron silencio. Javier sostuvo la mirada. No estaba pidiendo permiso. Lupita escuchó todo desde la cocina, con las manos temblorosas. No esperaba esa defensa. No así. Cuando Javier terminó, ella se acercó. No tenía que hacer eso, dijo. Le va a traer problemas. Javier la miró sin dudar. Ya los tenía, respondió. Solo que antes los escondía. Esa noche Emiliano tuvo un retroceso. Lloró largo, con un llanto distinto, más profundo. Javier lo sostuvo sin llamar a nadie. No se desesperó, no huyó. Lupita se quedó cerca, sin intervenir. Emiliano, entre sollozos, apoyó la cabeza en el pecho de su papá y se quedó ahí. El llanto bajó. No desapareció del todo, pero se transformó. Y eso también era avance. Javier entendió algo esencial. Sanar no es lineal. Habrá días buenos y días en que todo parezca desmoronarse, pero quedarse en los días malos era la verdadera prueba. Esa noche no se preguntó si lo estaba haciendo bien, se preguntó si estaba ahí, y la respuesta fue sí. Antes de dormir, Javier habló con Lupita, no de trabajo, de límites, de cuidado mutuo. Acordaron algo simple y profundo. Emiliano tendría claro que su papá era su base segura, y Lupita estaría como acompañamiento, no como reemplazo. No para desaparecer, sino para sostener sin ocupar el centro. Esa decisión no calmó al mundo exterior, pero calmó algo más importante, el corazón de un padre que por fin estaba eligiendo sin esconderse. Y aunque el camino seguía siendo incierto, Javier ya no caminaba solo, ni con miedo. El cambio en Emiliano no llegó de golpe. No fue una risa explosiva ni una palabra milagrosa. Llegó en forma de pequeños gestos que solo quien está realmente presente puede notar. Javier empezó a darse cuenta de que su hijo ya no se quedaba rígido cuando lo cargaba. Su cuerpo, antes tenso, comenzó a soltarse poco a poco, como si estuviera aprendiendo de nuevo que el contacto no siempre termina en pérdida. Una mañana, mientras Javier se preparaba café, Emiliano caminó hasta la cocina con pasos inseguros y se sentó en el piso, justo donde antes se sentaba Lupita. No lloró, no pidió nada, solo se quedó ahí, mirando a su papá. Javier sintió un vuelco en el estómago. Se agachó despacio, sin invadir, sin exagerar. Emiliano no se apartó. Ese silencio compartido fue más fuerte que cualquier palabra. Lupita observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que ese momento era importante. Sabía también que su papel estaba cambiando. Ya no era la figura central de contención, y aunque eso dolía un poco, también la llenaba de sentido, porque el objetivo nunca había sido ocupar un lugar, sino ayudar a que el padre regresara al suyo. Javier comenzó a notar algo más. Emiliano ya no evitaba su reflejo en los espejos. Antes pasaba de largo, como si no quisiera verse. Ahora se detenía, tocaba el vidrio, observaba su propia imagen con curiosidad. Los terapeutas dirían que era una señal de reconexión con el cuerpo. Javier lo sintió como algo aún más profundo. Su hijo estaba volviendo a sentirse a salvo en sí mismo. Una tarde, sentados en el piso, Javier empujó una tapa de plástico hacia Emiliano, como tantas veces había visto hacer a Lupita. El niño la devolvió. Luego emitió un sonido breve, torpe, casi un intento de palabra. Javier se quedó congelado, conteniendo el aliento. No quiso celebrar, no quiso asustarlo, solo sonrió.
Emiliano repitió el sonido, mirándolo directo a los ojos. Ese instante fue un quiebre. No por lo que Emiliano hizo, sino por lo que Javier sintió. Ya no había solo culpa, había esperanza. Una esperanza cuidadosa, sin promesas grandilocuentes, pero real. Javier entendió que su hijo no necesitaba que él fuera fuerte todo el tiempo. Necesitaba que fuera constante. Esa noche, Javier recordó algo que su esposa solía decirle. Los niños no necesitan que sepamos qué hacer. Necesitan que no nos vayamos. La frase, que antes le había parecido simple, ahora le atravesó el pecho. Se dio cuenta de que había pasado meses creyendo que proteger a Emiliano era evitar el dolor, cuando en realidad era acompañarlo a atravesarlo. Lupita, por su parte, empezó a pensar en su propia vida fuera de esa casa, no como huida, sino como posibilidad. Ver a Emiliano avanzar le confirmaba que su misión ahí estaba cumpliéndose. Eso no la hacía menos importante, la hacía libre. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro donde el cariño no fuera sinónimo de sacrificio permanente. Esa semana, Emiliano se durmió por primera vez, sin necesitar que alguien estuviera sentado junto a la cuna. Javier se quedó en la puerta, observándolo, con el corazón latiendo fuerte. No por miedo, por gratitud. Sabía que ese avance no significaba que todo estuviera resuelto. Significaba algo mejor, que estaban caminando. Javier cerró la puerta con cuidado y apoyó la espalda contra la pared. Respiró hondo. Por primera vez desde el accidente, no sintió que estuviera intentando reparar algo roto, sino acompañando algo vivo, y esa diferencia lo cambió todo. Lupita llevaba días pensando en lo mismo. No era una idea repentina ni impulsiva, era una certeza que había ido creciendo conforme veía a Emiliano más conectado, más presente, más seguro con su papá. Cada avance del niño era una alegría, y al mismo tiempo una señal clara de que su papel estaba cambiando. Lupita sabía reconocer los ciclos, y por más doloroso que fuera aceptarlo, estaba llegando a su punto de cierre. No se trataba de que ya no la necesitaran. Se trataba de algo más profundo. Emiliano ya no la necesitaba como refugio principal, y eso, para Lupita, era la mayor prueba de que había hecho bien su trabajo. Sin embargo, aceptar esa verdad le dolía más de lo que había imaginado, porque por primera vez en mucho tiempo no era el rechazo lo que la empujaba a irse, era el amor bien encaminado. Esa mañana, Lupita se sentó en la cocina con una libreta vieja y empezó a hacer cuentas. No de dinero, de vida. Pensó en cuánto tiempo llevaba postergándose, en cuántos sueños había guardado para después, en cuántas veces había puesto el bienestar de otros por encima del suyo. Querer a Emiliano la había sanado, pero también le había recordado que ella merecía una vida propia, no solo un lugar donde ser necesaria. Cuando Javier llegó, la encontró distinta, no triste, serena. Eso lo inquietó más que cualquier llanto. ¿Pasa algo?, preguntó. Lupita respiró hondo antes de responder. Sí, dijo. Pasa que ya no quiero quedarme por miedo, ni irme por huida. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. Supo de inmediato que esa conversación iba a cambiarlo todo. Lupita habló despacio, con cuidado. Le dijo que había decidido irse en unas semanas, no como abandono, sino como cierre consciente, que Emiliano estaba más fuerte, que Javier estaba presente, que seguir quedándose ahora podía confundir lo que tanto les había costado ordenar. Javier la escuchó sin interrumpir, con un nudo en la garganta. Parte de él quería suplicar, la otra parte sabía que Lupita tenía razón. «Usted me enseñó a quedarme», dijo Javier finalmente, «y ahora me está enseñando a soltar sin destruir». Lupita sonrió con los ojos húmedos. «Eso también es amor, señor Javier», respondió. «Saber cuando uno ya no tiene que sostener con las dos manos».
Esa tarde, Emiliano jugó con su papá sin buscar a Lupita de inmediato. Cuando lo hizo fue distinto. La miró, sonrió apenas y volvió al juego. Lupita sintió una punzada y luego alivio. El niño no estaba perdiéndola. Estaba integrándola a su historia sin depender de ella para sentirse seguro. Javier entendió que la despedida no podía ser abrupta. Decidió acompañar el proceso con honestidad y cuidado. Habló con los terapeutas, reorganizó rutinas, se comprometió aún más con los tiempos y la presencia. No para llenar el espacio de Lupita, sino para asumirlo con responsabilidad plena. Esa noche, Lupita empacó despacio, no con la mochila apurada de antes, sino con una maleta pequeña y ordenada. Cada prenda doblada era una despedida consciente. No había huida, no había rencor, solo gratitud y una tristeza limpia, de esas que no destruyen. Antes de irse a dormir, Lupita entró al cuarto de Emiliano. El niño dormía tranquilo. Se agachó, le acomodó la cobija y susurró algo que nadie más escuchó. «Ya estás a salvo». Salió del cuarto con los ojos llenos de lágrimas, pero el corazón en paz, porque entendió que amar no siempre es quedarse. A veces es saber irse sin abandonar. Los primeros días después de la decisión de Lupita fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. Javier sentía esa calma tensa que aparece antes de una tormenta. Emiliano seguía avanzando, jugando más, durmiendo mejor, pero había momentos, pequeños, casi invisibles, en los que el niño se quedaba quieto, mirando hacia el pasillo, como si buscara algo que ya no estaba siempre ahí. Javier notaba esos gestos y se le apretaba el pecho. Sabía que el proceso era necesario, pero el miedo a no estar a la altura volvió a rondarlo. Una mañana, Emiliano tuvo una crisis inesperada. No fue un llanto suave, sino uno profundo, desesperado, de esos que parecen venir de muy adentro. Javier lo cargó, le habló, intentó calmarlo como había aprendido, pero nada funcionaba. El niño se arqueaba, gritaba, se aferraba a la ropa como si estuviera cayendo. Javier sintió cómo el pánico le subía por la garganta. Por un segundo pensó en llamar a Lupita. El impulso fue inmediato, automático, y justo ahí entendió la magnitud de lo que estaba enfrentando. Javier se quedó quieto, respirando hondo, con Emiliano llorando contra su pecho. Cerró los ojos y se obligó a no huir. No buscar un salvavidas externo, no delegar. Recordó cada palabra de Lupita, cada momento en el suelo, cada avance pequeño. Se dijo a sí mismo que ese llanto no era un fracaso, era una prueba. Y las pruebas no se evitan, se atraviesan. Pasaron largos minutos antes de que el llanto bajara. No desapareció del todo, pero cambió. Emiliano apoyó la cabeza en el hombro de su papá, agotado. Javier se sentó en el piso, sin moverse, sosteniéndolo. No habló, no cantó, solo estuvo. Y por primera vez no sintió que estaba improvisando. Sintió que estaba haciendo exactamente lo que su hijo necesitaba en ese momento. Cuando todo se calmó, Javier se quedó ahí, con el cuerpo temblando. No de miedo, sino de emoción contenida. Entendió que había cruzado un punto decisivo. Había enfrentado la crisis sin escapar, sin esconderse detrás de nadie, y aunque estaba exhausto, también estaba orgulloso, no de sí mismo como logro, sino de haber elegido quedarse cuando más difícil era. Ese mismo día, Javier recibió otra llamada de su suegra. Esta vez no fue crítica, fue preocupada. Le preguntó cómo estaba Emiliano. Javier habló con honestidad, sin adornos. Contó del proceso, de los avances y de las crisis. No defendió a Lupita ni se justificó. Solo explicó que estaba aprendiendo a ser padre de verdad. Al colgar, sintió algo nuevo. Ya no necesitaba convencer a nadie. Por la tarde, Lupita pasó por la casa para recoger algunas cosas. No entró de inmediato. Dudó en la puerta. Javier la vio y salió a su encuentro.
No hubo reproches ni discursos largos, solo miradas cargadas de todo lo vivido. Hoy fue difícil, dijo Javier, pero me quedé. Lupita sonrió con orgullo. Eso es todo lo que importa, respondió. Lupita entró a despedirse de Emiliano. El niño la miró, serio, atento. No lloró, no se aferró. Se acercó, la tocó en el brazo y luego regresó con su papá. Ese gesto, tan simple, fue devastador y sanador al mismo tiempo. Lupita entendió que Emiliano no la estaba perdiendo. Estaba integrándola como parte de su historia, no como su sostén principal. Cuando Lupita se fue, Javier cerró la puerta despacio. No sintió vacío, sintió responsabilidad, la verdadera, la que no se delega. Volvió a la sala y se sentó con Emiliano a jugar. El niño empujó una tapa hacia él, como al inicio de todo. Javier la devolvió sonriendo. El círculo no se cerraba, se transformaba. Esa noche, al acostar a Emiliano, Javier susurró algo que ya no sonaba a promesa desesperada, sino a convicción. No siempre va a ser fácil, pero aquí voy a estar. Y por primera vez, lo creyó sin miedo. La última semana de Lupita en la casa se sintió distinta desde el primer día. No hubo dramatismos ni llantos constantes, pero el aire estaba cargado de una emoción espesa, difícil de nombrar. Javier se descubrió caminando más despacio por los pasillos, como si quisiera memorizar cada sonido cotidiano. El roce de la escoba, el tintinear de los platos, los pasos suaves de Lupita al entrar al cuarto de Emiliano. Entendió que algunas presencias no se anuncian cuando llegan, pero dejan un silencio enorme cuando se van. Lupita, por su parte, se movía con una serenidad que no había tenido antes, no porque no doliera, sino porque ya no estaba huyendo. Cada tarea era un cierre consciente. Cada gesto, una despedida silenciosa. Se permitía mirar a Emiliano sin la urgencia de antes, sin la necesidad de ser indispensable. Ahora podía verlo crecer desde un lugar más libre, más sano, aunque eso le apretara el corazón. Javier decidió hacer algo que nunca había hecho. Pidió unos días libres completos, no parciales, no a medias. Quería atravesar ese cierre sin distracciones. Pasaba horas con Emiliano, jugando en el piso, caminando en el jardín, repitiendo rutinas simples. No buscaba compensar la ausencia de Lupita, sino consolidar su presencia como base. Cada día se sentía menos torpe, menos improvisado. No perfecto, pero real. Emiliano percibía el cambio. A veces buscaba a Lupita con la mirada, pero ya no entraba en pánico cuando no la veía. Se quedaba con su papá, apoyaba la cabeza en su hombro, jugaba solo un rato. Esa autonomía incipiente era frágil, pero firme. Lupita observaba esos momentos con una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que ese era el objetivo desde el principio, aunque nunca hubiera sido fácil aceptarlo. Una tarde, Javier invitó a Lupita a sentarse a la mesa. No como empleada, como persona. Le agradeció sin discursos largos, pero con palabras claras. Le dijo que había sido un puente, no un reemplazo, que gracias a ella había aprendido a bajar al suelo, a mirar a su hijo sin miedo, a quedarse cuando dolía. Lupita escuchó con los ojos llenos de lágrimas, pero la espalda recta. Recibir ese reconocimiento sin sentirse en deuda fue un acto de sanación. «Usted no me debe nada», dijo Lupita. «Lo único que quería era que el niño no se quedara solo como me quedé yo». Javier sintió que esas palabras cerraban un círculo invisible. No había rescates ni jerarquías emocionales, solo humanidad compartida. Por primera vez, la despedida no se sentía como pérdida, sino como tránsito. El último día llegó sin aviso, como llegan las cosas importantes. Lupita empacó lo último con calma. Emiliano estaba en el piso, jugando con una tapa. Lupita se agachó a su altura, no para jugar, sino para despedirse. No dijo palabras grandes, no quiso confundirlo. Le acomodó el cabello, le sonrió,
y le dio un beso en la frente. Emiliano la miró, curioso, y luego volvió a su juego. Ese gesto simple confirmó todo. Javier observó la escena con el corazón encogido. Parte de él esperaba una crisis, un llanto, un retroceso. No ocurrió. Emiliano se quedó en su lugar, seguro, presente. Javier entendió entonces que el verdadero logro no era que su hijo dependiera de él, sino que se sintiera a salvo con él. Y eso, en silencio, estaba ocurriendo. Antes de irse, Lupita se detuvo en la puerta. Miró la casa por última vez, no como alguien que abandona, sino como alguien que deja algo sembrado. Javier se acercó y, sin pensarlo demasiado, la abrazó. No fue un abrazo de despedida triste, fue uno de gratitud profunda. «Gracias por no irse cuando yo no supe quedarme», dijo él. Lupita cerró los ojos un segundo y asintió. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la casa. Pero ya no era el silencio vacío del principio, era un silencio lleno de sentido, de memoria y de responsabilidad. Javier miró a Emiliano, que seguía jugando tranquilo, y entendió que la historia no se estaba terminando. Estaba lista para sostenerse sola. Los días posteriores a la partida de Lupita fueron extrañamente serenos. No hubo caos ni retrocesos bruscos. Javier despertaba temprano, preparaba el desayuno y se sentaba en el piso con Emiliano sin pensarlo demasiado, como si ese gesto se hubiera vuelto natural. A veces jugaban, a veces solo compartían el espacio. Javier entendió que la presencia no siempre tiene forma de acción. A veces es simplemente no irse. Y eso, para alguien que había huido durante tanto tiempo, era una victoria silenciosa. Emiliano comenzó a explorar la casa con una curiosidad nueva. Caminaba de un cuarto a otro, tocaba las paredes, se detenía frente a las ventanas. Ya no parecía un niño atrapado en sí mismo. No hablaba aún, pero su cuerpo decía cosas que antes no decía. Confianza, interés, calma. Javier lo observaba con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que esos avances no eran magia ni casualidad, eran el resultado de haber sido visto de verdad. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, Javier encontró la tablet donde todavía estaba instalada la aplicación de las cámaras. La sostuvo unos segundos en la mano. Recordó el miedo que lo había llevado a instalarlas, la desconfianza, la necesidad de control. Recordó también la imagen que lo había cambiado todo. Su hijo riendo en el suelo, acompañado por alguien que no estaba obligada a amar. Javier apagó la tablet y la guardó en un cajón. Entendió que había cosas que ninguna cámara puede capturar. Por primera vez desde el accidente, Javier habló de su esposa con Emiliano sin sentir que se rompía por dentro. Le mostró una foto, le contó cómo se reía, cómo se sentaba en el piso sin miedo a ensuciarse. No ocultó el dolor, pero tampoco lo dejó gobernar. Emiliano escuchó en silencio, apoyado contra su papá. No necesitaba entender las palabras. Necesitaba sentir que la historia no era un vacío. Javier también empezó a reconstruir su vida fuera de la casa. No volvió a ser el mismo empresario ausente de antes. Aprendió a poner límites, a decir no, a explicar que había prioridades que no se negociaban. Algunos lo entendieron, otros no. Ya no le importaba tanto. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en contratos cerrados, sino en vínculos que no se rompen cuando la vida aprieta. Una noche, Emiliano se despertó sobresaltado. Javier entró al cuarto de inmediato. No esperó, no dudó. Se sentó a su lado y lo tomó en brazos. Emiliano no lloró fuerte, solo se aferró. Javier se quedó así largo rato, respirando con él, sincronizándose. En ese silencio compartido, Javier comprendió algo esencial. Sanar no es olvidar lo que pasó, sino aprender a sostenerlo sin que te destruya. Con el tiempo, Lupita siguió presente de otra manera. A veces un mensaje,
A veces una llamada breve, sin dependencia, sin culpa. Emiliano la recordaba con una sonrisa suave, sin ansiedad. Javier agradecía esa distancia sana. Era la prueba de que el amor bien dado no encadena, libera. Una mañana cualquiera, Emiliano empujó una tapa de plástico hacia su papá, como al inicio de todo. Javier la devolvió. Emiliano soltó un sonido nuevo, más claro, más firme. No era una palabra, pero era intención. Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no de tristeza, de certeza. Su hijo estaba volviendo al mundo. Y quizás tú, que estás escuchando esta historia ahora, también hayas vivido algo parecido. Tal vez no perdiste a alguien en un accidente, pero perdiste tiempo, presencia, conexión. Tal vez creíste que proteger era vigilar,